Ministerios 710. Bien, Shabbat Shalom, sean todos bienvenidos a Ministerio 710 desde Pachuca Hidalgo, que me estuvieron botaneando en el viaje. Dices, Ministerio 710 desde Pachuca Hidalgo, México. Pues sí, desde Pachuca Hidalgo, México. Reciban saludos y ya estamos en casa, contentos. Aprovecho para mandar saludos a todos nuestros amigos bolivianos que conocí, de España, de Estados Unidos, que estuvimos conviviendo, y de igual de Israel, a Steven. Gracias por todo. Y pues bueno, hoy vamos a tener una enseñanza que creo y ruego a nuestro Padre que sea de mucha bendición. Se llama La derrota de Sennacherib, que es una profecía de la batalla, de la última batalla que va a haber. Y vamos a estar viendo que está Jerusalén, una parte de los muros, aunque cuando vemos los muros no todos fueron de los tiempos de Salomón, porque algunas partes del muro que rodea Jerusalén fueron levantados por el Imperio Otomano. Pero bueno, hoy vamos a ver cosas muy interesantes. Tomen notas, si no después vean el video para que vean cómo todo va empalmando perfectamente. Hemos hablado que, o recordemos que las escrituras nos muestran que todo es cíclico. ¿Se acuerdan que les he enseñado eso? Es cíclico. Entonces nos muestran eventos que sucedieron, que van a volver a suceder, y el final de los tiempos está desde el principio, y solo debemos observar la Torá y nos va a ser revelado. Si no leemos la Torá, pues no vamos a poder encontrar las riquezas que hay ahí. Entonces, pues vamos a estar hablando de cómo vino una situación en el tiempo del rey Ezequías. Vamos a hablar del rey Ezequías cuando él empezó a reorganizar la adoración en el templo, ¿ok? En Segunda de Crónicas, si están ahí con sus Biblias, Segunda de Crónicas 31, versículo 1, dice: cuando terminó la fiesta, ¿cuál fiesta? Pesaj. Todos los israelitas que estaban allí recorrieron las ciudades de Judá para derribar las piedras sagradas. Quiero decirles, cuando dicen piedras sagradas, es que eran piedras, ahora sí que eran unas piedras donde rendían adoración, donde hacían sacrificios. Entonces eran piedras de cualquier tipo de forma y le daban adoración, piedras sagradas. Ya les mostraré unas fotos de eso. Y luego dice: y las imágenes de la diosa Acera. También derribaron por completo los altares y los santuarios paganos que había en los territorios de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés. Después de esto, todos ellos regresaron a sus ciudades, cada uno a su propiedad. Entonces lo que estamos viendo, dice el rey Ezequías, y la reorganización de la adoración en el templo. Recuerden que el templo es un lugar de adoración, un lugar de encuentro con nuestro Creador. Entonces, ¿qué hicieron? Celebraron fiesta de Pesaj, posteriormente hicieron una limpieza, empezaron a quitar toda la idolatría que estaba ahí en toda esa zona. Y después que hicieron esa limpieza, viene en Segunda de Crónicas 31, ahí mismo en ese capítulo, del 2 al 19, nos empieza a hablar que el pueblo empezó a traer sus diezmos y ofrendas para que los sacerdotes y los levitas se dedicaran a estudiar la Torá. Fíjense, esto hay una situación en otro tiempo, cuando el pueblo dejó de ofrendar, cuando el pueblo dejó de llevar, pues en este caso diezmos al templo y llevar sus ofrendas. Entonces lo dejaron de hacer. ¿Qué pasó? Hubo una crisis en la cuestión financiera para los levitas. ¿Qué tuvieron que hacer los levitas? Tuvieron que dejar de estudiar e irse a trabajar. Y eso trajo problemas muy fuertes. ¿Sí? En su momento les enseñaré cómo sucedió y cuándo pasó. Pero lo que yo estoy viendo acá, que ustedes quiero que observen con Segunda de Crónicas, es que el rey Ezequías, después de hacer la limpieza,
empezó a meter orden. ¿Y sabe lo que él quería hacer? Restaurar el servicio del templo, que no se perdiera el servicio del templo, que no se perdiera el estudiar la Torá y enseñarla. Porque ¿qué hacían los sacerdotes y los levitas? Se dedicaban a estudiar la Torá, se dedicaban a estudiar las escrituras, para luego enseñarlas al pueblo y darle directriz al pueblo, porque la Torá es la que nos da la directriz, nos va a mostrar el camino, nos va a alumbrar para que nosotros podamos ir en caminos seguros. Si no hay buenas finanzas, pues los levitas se desvían de eso, aunque no quisieran, pero tienen que hacerlo. Y por supuesto, como dice aquí, todo esto afecta al pueblo. Yo doy gracias a nuestro Padre que en la congregación esas ofrendas nos ayudan para poder seguir estudiando. Y mira que hay tanto que estudiar, ustedes lo saben, cuando se pone a estudiar, a buscarle, a compaginar acá y allá, hay muchas cosas que hay que ver. Y bueno, gracias al Padre que aquí la congregación es una congregación de corazón que ofrenda para que se pueda seguir estudiando. Vemos lo siguiente también. Entonces, celebraron la fiesta de Pesaj, como habíamos dicho en el capítulo anterior. Hicieron limpieza de idolatría, fortalecieron el servicio del templo, es decir, que los sacerdotes y los levitas siguieran haciendo su trabajo, que no se detuviera, trajeron sus diezmos y ofrendas, y después que hicieron todo eso, ahí viene algo, una amenaza, viene la amenaza de Sennacherib, y quiero decirles que esto es profético del final de los tiempos. Cuando estuvimos allá en Jerusalén, vimos quedó en las excavaciones que han estado haciendo, quedó un pedazo del muro del tiempo del rey Ezequías. Sí, un pedazo. Ahí se ve, y ya nos explicó nuestro guía que era lo que había quedado, una parte de ese muro del tiempo del rey Ezequías. Lo que vamos a estar aprendiendo, tenemos que conocer cómo está Jerusalén, cómo están esas bardas. De hecho, hay un museo donde cuando llegas, ahí hay una explanada donde está todo lo que era Jerusalén, pero tiene diferentes épocas. Está hasta el templo de Salomón, la ciudad de David, en fin. Ahorita que dije la ciudad de David, cuando conquistaron esa ciudad, recuerden que no era fácil, tuvieron que meterse por unos túneles para poder conquistar la ciudad. Anduvimos en esos túneles, es impresionante. Pero bueno, Sennacherib vino a amenazar, no atacó, vino a amenazar. Y esto creo que nosotros también en nuestra vida diaria lo debemos considerar. Cuando nosotros nos empezamos a esforzar, a cumplir, a limpiar, a quitar todo estorbo en nuestras vidas, todo estorbo en el matrimonio, en la familia, quitar todo lo que a nuestro Padre no le gusta, empezamos a caminar y a obedecer las Escrituras, a celebrar fiestas, a celebrar el Shabbat, en fin. Y de repente vienen situaciones donde nos sentimos amenazados. O vienen situaciones donde nos sentimos o estamos siendo atacados y viene la pregunta, si yo le estoy echando ganas, si yo me estoy esforzando, ahora ¿por qué me está pasando esto? Quizás lo has llegado a pensar. Y dice, bueno, pues mejor sigo como estaba y a lo mejor no me pasaba tanto como ahora. Pues yo creo que es mejor que sigamos obedeciendo y aunque vengan amenazas, aunque vengan situaciones, ¿sabes algo? Dios, nuestro Padre, se va a glorificar en cada situación, porque son oportunidades para que nuestro Padre sea glorificado, para que sea glorificado nuestro Mesías Yeshua. Entonces, retó, aquí es con mayúscula, se me fue, no sé qué me pasó, Elohim de Israel, retó a Yahweh Sennacherib. Entonces, vamos a estar viendo las Escrituras, algunas partes, hay mucho que leer, pero no voy a leer todo, para que ustedes lo puedan leer en casa. Y en 2 de Crónicas 32, del 1 al 19, vemos la amenaza de Sennacherib, ¿sí? Y manifestó su orgullo. Como había conquistado, había hecho muchas cosas, y sí, se sentía el conquistador, se sentía bueno. Pero el error más grave que cometió fue retar al Elohim de Israel. ¿Sabes algo? Quiso poner en vergüenza al rey de Judá. Quiso poner en vergüenza a Ezequías. Quiso poner en vergüenza al pueblo de Dios
que estaba obedeciendo. ¿Y sabes qué? Cuando nosotros nos esforzamos por obedecer a nuestro Padre, el enemigo va a tratar de ponernos en vergüenza. Acuérdense de estas dos palabras, honor y vergüenza. ¿Ok? Honor y vergüenza. Han querido ponernos en querer, han querido, al menos hablando de la congregación de la cual pertenecemos, nos han querido poner en vergüenza. Sin embargo, Dios lo está honrando. ¿Ok? Voy a poner otro ejemplo de honor y vergüenza. Son palabras importantes en el Medio Oriente. ¿Se acuerdan que los fariseos, cuando confrontaban a Yeshua, y qué dicen las escrituras con esto? Y le trajeron supuestamente a la adúltera, la más solita. ¿Y qué dice la Torah? Hay que apedrearla. Pero pues, ¿qué creen? Estaban hablando con la Torah viviente. Pensaban que no conocía la Torah. La Torah dice que hay que atraer a los dos, al hombre y a la mujer, entonces sí hay que apedrearlo. Si es uno, no se puede apedrear. Entonces, ¿qué es lo que estaban tratando de hacer los fariseos ahí? Poner en vergüenza a Yeshua. Y así todas las preguntas que le hacían a Yeshua era para ponerlo en vergüenza, en vergüenza, en vergüenza. Pero ¿sabes qué? Siempre quedó en honor, honor. Y quiero decirte que cuando nosotros nos empezamos a esforzar, a obedecer la palabra, el enemigo va a querer ponernos en vergüenza. Mis amados, no bajemos la guardia. Este ejemplo que tenemos de Ezequías, un varón que estaba con su corazón de buscar a Dios, de obedecer la Torah, el enemigo lo quiso poner en vergüenza. Y pues menospreció el liderazgo del rey. Fíjense, vamos a ver algunos versículos. Dice aquí: después de semejante muestra de fidelidad por parte de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, marchó contra Judá y sitió las ciudades fortificadas, dispuesto a conquistarlas. Cuando Ezequías se enteró de que Sennacherib se dirigía también a Jerusalén con el propósito de atacarla, se reunió con sus jefes civiles y militares y les propuso cegar los manantiales que estaban fuera de la ciudad. Acuérdense de Jerusalén, ¿ok? Y ellos lo apoyaron. Entonces juntó mucha gente y entre todos cegaron los manantiales y el arroyo que atravesaba la región, pues no querían que al llegar los reyes de Asiria encontraran agua en abundancia. Entonces fíjense, esa es una estrategia. O sea, había manantiales. De hecho, en las ciudades de David había un manantial. Entonces todos esos manantiales tuvieron que cerrarlos para cuando llegara el ejército a sitiarlos no tuvieran agua para tomar, porque esa fue una estrategia que tuvo Ezequías. Armándose de valor, Ezequías reconstruyó, versículo 5, toda la muralla que le tocó en ese tiempo a Ezequías. Dice que había sido derribada y levantó torres sobre ella, y también construyó un muro exterior, fortificó los terraplenes de la ciudad de David. Va a haber unos mapas que les voy a enseñar dónde está el templo y dónde estaba la ciudad de David. Y en la ciudad de David dice: mandó fabricar muchas lanzas, escudos, y bueno, se prepararon. Y dice versículo 7: cobren ánimo y ármense de valor, no se asusten ni se acobarden ante el rey de Asiria y su numeroso ejército. Ojo con esto, esto es profético, mis queridos. Dice y su numeroso ejército, porque nosotros contamos con alguien, ojo, que es más poderoso. Con alguien. ¿Cuántas personas son? Una. Dice, es el poderoso. Él se apoya en la fuerza humana, mientras que nosotros contamos con Yahweh nuestro Dios, con que, dice, quien nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas. Al oír las palabras del rey Ezequías, el rey de Judá, el pueblo se tranquilizó. Fíjense qué tan importante es las palabras de ánimo, de confiar en nuestro Todopoderoso en medio de las dificultades. Digo, así dice Sennacherib, rey de Asiria, que dice, aquí dice Sennacherib, está hablando ya, ¿en qué basan su confianza para permanecer dentro de Jerusalén, que ya es una ciudad sitiada? ¿No se dan cuenta lo que Ezequías los va a hacer morir de hambre y de sed?
Él los ha engañado cuando dice que Yahweh, su Dios, los librará de mis manos. ¿No fue el caso de Ezequías mismo quien eliminó los santuarios y altares paganos y luego ordenó a Judá y Jerusalén adorar en un solo altar y solo quemar incienso? Y bueno, y aquí empezó a hablar en contra de todo. Fíjense cómo sabía lo que Ezequías estaba haciendo. Y empezó a hablar en contra del rey, a hablar mal de él. Y bueno, acá vemos en esta parte, versículo 16, los oficiales de Sennacherib hablando contra Dios Yahweh y contra su siervo Ezequías. Además, Sennacherib escribió una carta en la que insultaba a Yahweh, Dios de Israel. Cuando escribió esa carta, firmó su sentencia. Firmó su sentencia. Y bueno, sigo leyendo. Por ese motivo, versículo 20, esta es la versión corta, dice acá: por ese motivo el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, clamaron al cielo en oración. Vemos acá en la que sigue, vemos la versión corta, que la acabo de leer, pero la versión amplia o la versión larga, que es Segunda de Reyes 19, del 14 al 34, que solamente voy a ver 2-3 versículos. Vamos a verlo. Dice ahí la parte muy interesante. Qué importante es clamar a nuestro Padre. Fíjense, aquí dice versículo 20 que clamaron y vino un mensaje por parte del profeta Isaías. Y bueno, vino un mensaje interesante de promesas de que habían blasfemado. Y voy a ir a la parte medular de la oración. Dice 19-27 de Segunda de Reyes. Yo sé bien cuando te sientas, cuando sales, cuando entras y cuando ruges contra mí, porque has rugido contra mí y tus insolencias han llegado a mis oídos. Te pondré una argolla en la nariz y un freno en la boca, y por el mismo camino por donde viniste te haré regresar. Fíjense lo que le contesta, ¿no?, al rey Ezequías. Versículo 29 dice: esta será la señal para ti, Ezequías. Y bueno, este año comerás, dice, lo que crezca por sí solo, el segundo año por lo que allí brote, pero el tercer año sembrarás y cosecharás y plantarán viñas y comerán de su fruto. Una vez más los sobrevivientes, ojo con lo que estoy diciendo, sobrevivientes de la tribu de Judá, echarán raíces abajo y arriba darán fruto. 31. Porque de Jerusalén saldrá un remanente, del monte Sión un grupo de sobrevivientes. O sea, va a haber una batalla fuerte, pero aquí ya no estaba hablando tanto de lo de Sennacherib, sino estaba proyectando el final de los tiempos, porque Isaías dijo de parte de Dios que no iba a entrar, bueno, ahorita lo voy a leer, ni una flecha. Entonces dice aquí: esto lo hará mi celo por Yahweh el Todopoderoso. Yo, Yahweh, declaro esto acerca del rey de Asiria. Aquí viene, ojo: no entrará en esta ciudad ni lanzará contra ella una sola flecha. No se enfrentará a ella con escudos, ni construirá contra ella una rampa de asalto. Volverá por el mismo camino que vino. En esta ciudad no entrará. Yo, Yahweh, lo afirmo por mi causa y por consideración a David, mi siervo. Defenderé esta ciudad y la salvaré. Ahora, ahí estamos viendo cómo nuestro Padre responde: no va a haber ni una sola flecha, nada, no van a acercarse con su rampa, nada. Se va a regresar por donde vino. Y aquí quiero que observen, versículo 35. Esa misma noche el ángel de Yahweh salió y mató a 185,000 hombres del campamento asirio. A la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, allí estaban tendidos todos los cadáveres. Así que Sennacherib, rey de Asiria, se levantó, rey de Asiria, levantó el campamento y se retiró, volvió a Nínive y permaneció allí. Y ya después sabemos la historia, que sus hijos lo mataron. Pero bueno, ¿se dan cuenta? Ahora, aquí el ángel del Señor
¿Se acuerdan que también se decía en Éxodo cuando salieron de Egipto? Y el ángel del Señor. ¿Sí? ¿Quién es? Yeshua. Les voy a explicar por qué digo esto. Aquí el ángel del Señor lo dice, el ángel de Yahweh, específicamente en el hebreo están las raíces, por decir rey, es Melech, que es el 4428 y 4427 del Strong en hebreo. Las tres primeras letras en hebreo nos está hablando de la raíz, Melech. Pero también ángel está como Malach, ¿sí? Malach. Y ángel es Malach. ¿Qué significa ángel? Fíjense, ojo, delegado, mensajero, ángel, profeta, enviado, mediador, sacerdote, maestro, embajador. Ahora, cheque. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que crean en ti, Padre, el único Dios verdadero, y al Mesías, y en el Mesías, a quien tú has enviado. Es el ángel, el enviado. Ahora, ¿por qué estoy remarcando esto? Pues las palabras en hebreo son la raíz, las primeras tres letras. Ángel y rey son las mismas, la raíz. Entonces, cuando estamos hablando del ángel del Señor, estamos hablando que ¿quién va a pelear en la batalla final? Yeshua. Ya después, en otra enseñanza, la estoy preparando, vamos a empezar a entender lo que es el rey y el vasallo, cómo representa al mero mero acá en la tierra el rey. Vamos a aprender eso. Bien. La respuesta de Yahweh, la que sigue, Segunda de Reyes, vemos ahí lo que estamos hablando, 19, 35, 36, el ángel, el enviado de Yahweh, que es Yeshua. La última batalla en contra de Jerusalén, Yeshua, nuestro Redentor, nuestro Rey ungido, ya está coronado. Todavía no, Rey ungido. Entonces Él va a pelear. Cuando Él venga ya va a estar coronado. El día de Yahweh, fíjense, aquí vamos a entrar en información, tomen versículos, anótenlos. ¿Se acuerdan que nos decía el sobrevivientes y remanente? Fíjense lo que dice, lo leímos en el 19:31. ¿Sí lo recuerdan? 19:31. Ahora vamos a ver Joel. Quiero que vean algo aquí en Joel que nos habla del final de los tiempos y cómo está relacionado con lo que acabo de leer en Segunda de Reyes. Fíjense, Joel 2:28. Chequen. Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo género humano. ¿Ya se derramó el espíritu? Ya. Y los hijos y las hijas profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. Y en esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. En el cielo y la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que llegue el día de Yahweh, día grande y terrible. Y todo el que invoque el nombre de Yahweh escapará con vida, porque en el monte Sión, ¿dónde es el monte Sión? Jerusalén. Porque en el monte Sión, o sea, todo es una explanada, y Jerusalén, lo que es la fortaleza, habrá escapatoria, como ya lo ha dicho Yahweh, y entre los sobrevivientes estarán los llamados de Yahweh. Ahora, después que se dice eso, está hablando de que el cielo se va a oscurecer, que va a pasar esto, ¿sí? ¿Quién más lo dijo? Mateo 24 lo dijo Yeshua, para el final de la gran batalla, cuando recoja a los justos y los lleve a Israel. Ahora, cuando entramos al capítulo 3, fíjense, voy a leer una parte nada más. En aquellos días, en el tiempo señalado, cuando restaure yo la suerte de Judá y Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat. ¿Cuál es el valle de Josafat? Ahorita les digo. ¿Se acuerdan que nos han dicho que la batalla final va a ser en Armagedón? No es cierto, ahí no va a ser.
Es una explanada enorme, Megido, o Armagedón, como se dice. Es una explanada enorme. Ahí sucedieron muchas historias. Pero lo único que va a pasar al final de los tiempos es que se van a reunir los ejércitos. Pues no va a ser la guerra, de ahí van a avanzar. ¿Me doy a entender? Ahorita se los explico aquí, van a ver. Allí dice, entraré en juicio, versículo, sigo leyendo, en contra los pueblos en cuanto a mi propiedad y mi pueblo Israel, pues lo dispersaron entre las naciones y se repartieron la tierra. Se repartieron a mi pueblo echando suerte y cambiaron a niños por prostitutas, y para emborracharse vendieron a niñas por vino. Esto también tiene mucha profundidad que ahorita no es el momento, pero vamos a seguir. Y bueno, aquí empieza a darnos, prepárense, versículo 9, proclamen entre las naciones, prepárense para la batalla, movilicen soldados, alístense para el combate, todos los hombres de guerra. Fíjense, estamos en el capítulo 3, un segundo. Quiero que observen aquí cosas. Dese prisa, naciones vecinas, reúnanse en ese lugar. Haz bajar, Yahweh, a tus valientes. Movilícese las naciones, suban hasta el valle de Josafat, que allí me sentaré para juzgar a los pueblos vecinos. Pueblos vecinos, ojo. Mano a la hoz, que la mies está madura. Vengan a pisar las uvas. Eso también tiene mucha enseñanza. Que está lleno el lagar, sus cubas se desbordan, tan grande es su maldad. ¿Te acuerdas de que se pisa? ¿Se acuerdan que dice Apocalipsis que viene teñido como de sangre las vestiduras de Yeshua? ¿Sí? Es el lagar, las uvas, pero estamos hablando de sangre. Significa que va a haber una masacre ahí. Bueno, seguimos. 14. Multitud tras multitud en el valle de la decisión. Es el mismo que de Josafat. Es el mismo. Cercano está el día de Yahweh en el valle de la decisión. Se oscurecerá el sol y la luna otra vez. Dejarán de brillar las estrellas. Rugirá Yahweh desde Sión. Tronará su voz desde Jerusalén. Y la tierra en el cielo temblará. Dice, pero Yahweh será un refugio para el pueblo, una fortaleza para los israelitas. Entonces, chequen ustedes, el valle que habla de Josafat, el valle de la decisión, el valle del rey, el valle de Cedrón, es el mismo. ¿Está bien? Para que nosotros vayamos viendo. Ahora, la que sigue dice, voy juicio a las naciones, que acabo de leer, Joel 3 del 1 al 16, parte lo estuve leyendo. Entonces, el valle de Josafat, el valle del Cedrón, el valle del rey, el valle de la decisión es el mismo. ¿Vamos bien? Bueno, vamos a entrar ahora ahora sí, vamos a ver figuras. Ya les di la base, ya vimos que el Sennacherib perdió, tuvo que huir y lo mataron sus propios hijos. Eso se llama deshonor, ¿ok? En vergüenza. Vemos aquí está Jerusalén. O sea, ¿en dónde va a ser los cocolazos? Acá. ¿Qué es lo que están buscando? Jerusalén. Aquí está Tel Aviv, ¿sí? Aquí está Megido, es una explanada. Aquí está Nazaret, el mar de Galilea. Se le llama mar de Galilea, pero no es mar, es un lago. ¿Ok? Aquí está el Golán, los montes, los cerros. Por aquí anduvimos nosotros también. Nada más oyen los helicópteros. Y no hay bombazos ni nada, pero sí están. Y andan los jets de esos de guerra, los ves en el cielo. Pues Israel realmente, de frontera a frontera, ¿sabes cuánto se hacen? 5 minutos. Son 3 o 4 los que andan en los aires. Nos los dijo el israelita que él estuvo en eso. Siempre hay 4, mínimo 3 en los aires, las 24 horas. Y antes de que estos bajen, tienen que subir los otros y ya bajan. Y ahí andan. Si hay algo en una parte de la frontera, van pero así. No, es impresionante. Entonces, realmente Israel está seguro, ¿sí? Por los jets, por el Eterno.
¿Verdad que sí? Bueno, aquí está Megiddo, aquí es donde está la explanada del famoso Armagedón. Es una explanada, puse unas fotos en Facebook, si no andas en Facebook pues vas a tener que andar, pero bueno, ahí están, es impresionante, estábamos arriba, el aire y se ve, estuvimos en los 4 puntos, nos llevó el guía en 4 puntos para verlo en diferentes formas y ver historias de la Biblia en esos puntos que había. Entonces, bueno, esta es esta parte. Sí se juntan, se pueden juntar estos ejércitos aquí, pero la guerra no va a estar aquí. ¿En dónde está el asunto? Jerusalén. Ok. Ahora vamos a la que sigue. ¿Ya quedó claro? Ahora vamos, aquí está Jerusalén. Aquí está, se ve la, ¿cómo le llaman? El muro, ¿sí? Aquí está el templo. Esta es la ciudad de David. Aquí está la ciudad de David, todo esto. Es como un brazo, como si fuera un hombro. Esta es la ciudad de David. Aquí estaban los manantiales y los túneles. Todo esto que está aquí alrededor, este es el valle de Cedrón. Aquí. Entonces, ¿dónde se va a poner el ejército? Aquí. Todo esto. ¿Me doy a entender? Este es el famoso valle de Josafat. Aquí está el monte de los olivos. Esta parte. Dicen que la calavera murió Yeshua. No murió en la calavera, murió acá, en el monte de los olivos. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, ya se ubicaron. Este es Jerusalén. Aquí está el templo. La entrada es así, hacia el oeste. Aquí está el lugar santísimo. Y aquí atrás son 57 metros nada más del muro famoso de los lamentos, el cótel que quedó que hizo Salomón, del muro de Salomón. Son 57 metros nada más, así, y hacia abajo, porque todavía está profundo. Nada más es un pedacito, y aquí está lo que estaba el templo, y ahora está una mezquita de este lado, y aquí está lo de la roca. Bueno, este es el valle de Cedrón, aquí. ¿Okay? Bueno, seguimos. Ahora lo vamos a ver, vista aérea, en la que sigue, por favor, gracias. El muro de las lamentaciones está en esta parte. Esta es una vista aérea de lo que es Jerusalén. Aquí están el muro del templo, ¿sí? Aquí hay una mezquita que le llaman de Alcázar. Aquí está la mezquita de la roca o el domo de la roca, ¿sí? Donde estaba el templo, la entrada de la misericordia. Todo esto que está aquí, ¿qué es? El valle de Josafat o Cedrón. ¿Estamos bien? Aquí es donde se van a poner la batalla. Aquí está el monte de los olivos. ¿Ya tiene más sentido? ¿Ya lo van ubicando? Bueno. Ahora vamos a ver el templo. Este es el templo, esta es la entrada. Y aquí cuando tú entras a esta parte vas a ver, pues ahora sí que la puerta principal para entrar al templo. Aquí estaba el lugar santísimo. Esta es una parte, hay una parte en donde nada más los gentiles podían llegar y ver de lejos y no podían pasar más. ¿Ok? Estos son los atrios. Si se dan cuenta, debe de estar limpio. Herodes tuvo que usar una ingeniería de la máxima en aquellos tiempos para poder hacer cortar una piedra y moverla con rodillos para poder hacer esta explanada que quedara así parejita. Ahora, chequen cómo está limpio, así debe de estar el templo. ¿Ok? Vamos a seguir avanzando. Esta puerta se le conoce como la puerta de la misericordia. Actualmente está tapada, pero ahorita quiero que vean algo. Aquí abajo hay, como es de los árabes, estos musulmanes lo usaron para poner como cementerio. ¿Por qué? Porque un sacerdote o un rey no debe de pisar ese lugar porque es impuro. Entonces, esta fotografía nos muestra, si estuviera abierto y estuviera el templo, tú entras por esa puerta que se conoce la puerta de la misericordia, entrarías directamente ¿a dónde? Al templo. ¿Y qué vas a ver acá? ¿Ves el lugar santísimo? ¿Dónde está el lugar santísimo? Donde está el corazón de nuestro Padre, su nombre. Entonces dijeron,
hay que taparla. O sea, esta barda la hicieron ya los otomanos, ¿ok? Entonces, hay que taparla para que no entre el rey. Y hay que poner aquí muertos para que no pise y no entre, y ya la libramos. Qué ingenuos, ¿verdad? Pero bueno. Vamos a ver la siguiente foto. Esta foto es la actualidad. Aquí se ven los sepulcros. Está tapado. Ahora, ¿qué ven aquí en la explanada? ¿Qué están viendo en la explanada? ¿Qué están viendo? Árboles. Ya con eso profanaron lo que es el área para el templo. Está profanado. Entonces, aquí se ve, por ahí está la mezquita del domo de la roca. Entonces, por aquí tiene que entrar el rey. De este lado, enfrente, si nosotros estuviéramos acá enfrente, acá, así viéndolo de frente, está el Monte de los Olivos. Yeshua tuvo que haber muerto en el Monte de los Olivos, mirando hacia el templo. Nada de que la calavera, que ña, no. Porque entonces no coincidía, porque de este lado se sacrificaba la vaca roja, y la vaca roja tenía que estar mirando hacia el templo, y Yeshua cumplió todas esas ceremonias. Entonces estás viendo, entonces acá abajo, todo esto aquí es el valle de Josafat, el valle de Cedrón, el valle de la decisión, y aquí es donde los ejércitos se van a estar poniendo con todas sus cosas para querer conquistar. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Vamos a ver otra. Aquí quizás puede ser un poquito más claro. ¿Ya vieron que aquí está el templo? Sí. Lo que es la explanada, y aquí está el templo, ok. Monte de los Olivos, no pierdas de vista. Monte de los Olivos. ¿Monte de qué? De los Olivos. No lo pierdas de vista. Sí, se le llama un monte, pero no es un montecito, o sea, es una explanada bastante grande. Monte Moriah, y aquí está el Cedrón. ¿Ya ven aquí, entre estas dos? Todo esto. Aquí está templo, todo esto es la ciudad de David. Okay. El templo, de esta parte vivían los sacerdotes. Los sacerdotes en aquellos tiempos era el mejor, vamos a decir, la mejor colonia. Porque vivían bien, como llevaban sus diezmos, la ofrenda y todo, y ellos tenían buenas casas, vivían muy bien, y había un puente que conectaba directamente de donde ellos vivían hacia el templo, y para no contaminar, sino todo, era un puente. A mí me tocó estar debajo de ese puente, nada más lo vi por abajo, donde dije, ay, qué impresionante, por ahí pasaba el sumo sacerdote y todos los que servían, por ahí pasaban arriba, sí, para servir. Bueno, a lo que yo quiero es, Monte de los Olivos, el Valle de la Decisión. Aquí va a estar aquí es donde va a correr mucha sangre, el final de los tiempos. Monte Sión, ¿ya vieron? Todo esto. Seguimos. Y en la siguiente, que además es para que ustedes ubiquen donde está la roca, donde fluye el agua. Tiene que fluir mucha agua para poder limpiar todos los sacrificios, ¿sí? El árbol de la vida, el jardín del Edén. Según los estudios que se han hecho, el jardín del Edén es lo que estaba en el Monte de los Olivos. ¿En dónde estaba el jardín del Edén? En el Monte de los Olivos. Ahí falló Adán. Ahí tenía que morir el segundo Adán, en el Monte de los Olivos. Ahí se fue Yeshua. Ahí va a regresar. ¿En dónde? En el Monte de los Olivos. Entonces de ahí salieron 4 ríos. Y bueno, esto nada más para que se den cuenta, siempre hacia el oeste nos habla. Hablar al oeste es que voy hacia la presencia de Dios. Ir hacia el este es alejarte. Es impresionante, en las iglesias católicas siempre sus puertas principales van a estar dirigidas hacia el sol, ¿ok? Hacia el sol, porque ellos, ahora sí que la cabeza principal de la iglesia va hacia el sol, porque adoran el sol, y nosotros hacia el oeste. Bueno, seguimos. Nada más esto es una información sencilla. Ahora, aquí, cuando ya Yeshua se iba a ir, dice que se fue a ¿dónde? A Betania. Pero todo esto es el monte ¿de qué? De los Olivos. Betania está dentro del Monte de los Olivos. Pudo haberse ido aquí cuando se levantó aquí, pero está dentro de lo que se considera
El Monte de los Olivos. Aquí está el caminito para llegar a Betania. Aquí está el templo. Y aquí está el valle de la decisión, donde va a ser la batalla. Aquí está la ciudad de David. Acuérdense este pedacito que está acá. Ahí estaban los túneles donde entró David para conquistarla. Esto era Jerusalén, así, este pedacito. Nada más era lo que era Jerusalén. A esto le tocó conquistar David. Pero ya después con Salomón hizo aquí el templo. Puso el templo y Herodes lo hizo más amplio. Lo agrandó más las distancias. Y ya después fue creciendo la ciudad de Jerusalén, fue creciendo hasta el día de hoy, que está impresionante. Entonces, el Valle de la Decisión, el Monte de los Olivos, aquí es donde se piensa que estaba el Jardín del Edén. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, terminamos con Zacarías. Yo creo que ya con esto nos va a ayudar a entender. Espero que no se hayan aburrido, pero yo con esto ustedes van a entender más cosas. Ruego a mi Padre que así sea. Y fíjense 14, chequen ustedes, vamos a ver unos versículos. Chequen. Reinado venidero de Yahweh, dice: Jerusalén, viene el día para Yahweh cuando tus despojos serán repartidos en tus propias calles. Movilizaré todas las naciones para que peleen contra ti. Te conquistarán, saquearán tus casas y violarán a tus mujeres. La mitad de tus habitantes irá al exilio, pero el resto del pueblo se quedará contigo. Entonces saldrá Yahweh y peleará contra aquellas naciones con que pelea el día, cuando pelea en el día de la batalla. Ahora, todo esto Israel ya pasó. Exilios, todos saqueados, en fin. Versículo 4: en aquel día pondrá Yahweh sus pies, ¿en dónde? Sobre el Monte de los Olivos. No, eso va a ser impresionante. Sus benditos pies, no. Dice que se encuentra al este de Jerusalén. Al este. A ver, regresemos una antes, por favor. El oeste está para acá. El este está para ¿dónde? Para acá. ¿Y qué hay en el este? El Monte de los Olivos. ¿Ok? Bueno, ahí déjamela tantito para que vayamos. Gracias. Y dice los Olivos, Monte de... Dice, con una... A ver, el Monte de los Olivos hasta el este, de este a oeste, y formará un gran valle. Ahí estaba yo. Sí, ¿verdad? Y luego dice, con una mitad del monte desplazándose al norte y la otra al sur, ustedes huirán por el valle de mi monte, porque se extenderá hasta Sal. Huirán como huyeron del terremoto en los días de Usías. Ojo, terremoto, va a haber un terremoto. Rey de Judá. Entonces vendrá Yahweh mi Dios acompañado de todos sus fieles. Chequen. ¿Qué dijo Yeshua en Apocalipsis? Y conmigo están los escogidos, los llamados, los escogidos y los fieles. ¿De qué te habla? Ese famoso rapto que dicen que va a ser antes de la tribulación, aquí no estamos viendo que no es así. ¿Sí? Vamos a ir llegando con nuestro Señor en ese momento. Los fieles. Y luego dice acá, ¿en dónde me quedé? 6. En aquel día no habrá luz, ni hará frío, será un día excepcional que solo Yahweh conoce, no tendrá día y noche, pues cuando llegue la noche seguirá alumbrando la luz. En aquel día fluirá agua viva desde Jerusalén. Agua viva significa como un manantial desde Jerusalén. ¿Desde dónde? La roca. ¿Se acuerdan de eso? Agua viva desde Jerusalén, y ahí se empata con lo que dijo Ezequiel, de que va a salir agua en abundancia y va a sanar el mar muerto. Va a resucitar el mar muerto. Dice acá, y la mitad correrá hacia el mar muerto y la otra hacia el mar Mediterráneo. Yahweh reinará sobre toda la tierra. En aquel día Yahweh será el único Dios y su nombre será el único nombre. Desde Jeba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, todo el país volverá un desierto, pero Jerusalén se levantará y permanecerá en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el sitio de la primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Janel hasta los lagares del rey.
Jerusalén volverá a ser habitada y tendrá tranquilidad y nunca más será destruida. Esta es la plaga con que Yahweh herirá a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. ¿Se acuerdan que yo les dije que va a haber mucha mortandad? Bueno, así lo dice Apocalipsis, yo no lo dije. Se les pudrirá la carne en vida, se les pudrirán los ojos en las cuencas y les pudrirá la lengua en la boca. En aquel día de Yahweh los llenará de pánico. ¿Saben de dónde viene la palabra pánico? Precisamente en Filipo de Cesarea. No. Cesarea de Filipo. Filipo, sí, Cesarea de Filipo. Y ¿qué dije yo? Filipo de Cesarea, ¿verdad? Bueno, comprendan, mi hermano. Entonces, en ese lugar hay un lugar con un hoyo, una piedra así, un hueco grandísimo donde hacían sacrificios, había un manantial. Y ahí echaban cabras, adoraban como el dios, así como la cabra, como lo que es ahora los satánicos. Y por decir, este hueco que se ve aquí, bueno, lo de la cabra no ven, creo que hay un hueco. Y ahí se echaba, había un manantial, se echaban los sacrificios, a veces echaban hasta niños. Y a un lado estaba el templo. Y el dios que adoraban, o el demonio que adoraban, se llamaba Pan. Pan. Entonces, de ahí viene el pánico. Por el dios Pan, por ese demonio, el pánico. ¡Ay, Pan! Entonces, a ese hueco se le conocía como las puertas del infierno. Así se le conocía. Entonces Yeshua, cuando anduvo ahí en Cesarea de Filipo, nunca llegó a ese lugar de idolatría, jamás, porque pues no se iba a contaminar. Entonces dice que andaba, así, si tú lo lees en el capítulo 16, creo que de Mateo, andaban los alrededores, dice ahí, de Cesarea de Filipo, y les estaba enseñando. ¿Y qué dice la gente de mí? No, pues que eres tú esto, aquello. Dice, bueno, que tú eres el Hijo del Altísimo. No te lo reveló ninguna persona, sino mi Padre. Y te daré las llaves y las puertas del infierno no prevalecerán contra ti. ¿A qué se refería? A esa parte espiritual que se conoce como la puerta del infierno. Yo también hice, ahí tengo fotos, se las voy a pasar también. Entonces, ahí uy, ¿por qué dije eso? A ver, ¿qué estaba leyendo? Por el pánico. Por el pánico, gracias. Digo, ¿qué ando diciendo? Estamos hablando de Zacarías y yo ando en las puertas del infierno. Pero bueno, pero ya vieron de dónde viene pánico. Entonces, y fíjense cómo ese manantial Dios lo tapó, porque hubo un terremoto, cayeron piedras y ya el manantial ya no volvió a salir. Y ahora sale por debajo porque llega hasta lo que es el Jordán. Entonces, es otra historia que tengo que contarles. Pero bueno, seguimos. Ya se dieron cuenta. Entonces, cuando lean esa parte de las puertas del infierno, se refiere a eso y Yeshua les estaba diciendo. Y entonces fue cuando iba a hablar también de su muerte. ¿Y qué le dijo Pedro? No, Señor, ¿cómo se te ocurre que vas a morir? No. ¿Y qué le dijo Yeshua? Quítate de mí, Satanás. Porque estaba hablando de la zona donde estaba. Porque era la zona donde se movía Satanás. Fíjense, todo lo que tiene esa historia tiene que ver con eso geográficamente. Yo lo aprendí y digo, ahora sí tiene sentido. Seguimos. ¿En dónde me quedé, mis queridos? 13. En aquel día el Señor llenará de pánico, así cierto, cada uno se levantará la mano contra el otro y se atacarán entre sí. También Judá peleará en Jerusalén y recogerán la riqueza y todas las naciones vecinas y grandes cantidades de oro, ropa, plata. Una plaga semejante herirá también a caballos y mulos, camellos y asnos, todo animal que haya en los campamentos. Entonces los sobrevivientes, ¿cuántas veces hemos leído sobrevivientes? Con esta van 3, en diferentes libros. De todas las naciones que atacaron a Jerusalén, subirán año tras año para adorar al Rey. ¿Quién es? Yeshua. Dice, Yahweh Todopoderoso, para celebrar las fiestas de las enramadas o Sukkot. Si alguno de los pueblos de la tierra no sube a Jerusalén para adorar al Rey,
Yahweh Todopoderoso tampoco recibirá lluvia, y si el pueblo egipcio no sube ni participa, tampoco recibirá lluvia. Y Yahweh enviará una plaga para castigar a las naciones que no suban y celebrar la fiesta de las enramadas. Así será castigado Egipto y todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las enramadas. En aquel día los cascabeles de los caballos llevarán la inscripción: consagrado a Yahweh. Entonces, mis queridos, pues aquí está lo que hemos estado hablando para terminar. Ahora sí seguimos adelante. Ya vimos lo que es. Y dice aquí: el reinado venidero de Yahweh. En el monte de los olivos se fue Yeshua. Ahí regresará por la última batalla para exterminar ¿a quién? Amalek. Ya les enseñé quién es Amalek. Entonces, ¿dónde va a ser la batalla? En el valle de Josafat, valle de la decisión. En lo que es Megido o Armagedón, ahí se van a reunir nada más, pero no es el lugar de la batalla, mis queridos. Bueno, pues yo ruego a mi Padre que haya sido de mucha ilustración esto, y sobre todas las cosas, qué es lo que yo debo de tomar para en estos momentos en mi vida. Si has estado obedeciendo al Padre, si has estado quitando estorbos de tu vida personal, estorbos de tu matrimonio, estorbos en tu casa, cuestiones espirituales, haciendo limpieza como lo hizo Ezequías, y estás ofrendando, estás ayudando, estás participando, en fin, y estás obedeciendo Torah sobre todas las cosas, guardando el Shabbat, y de repente vienen amenazas, vienen situaciones a tu vida, yo quiero decirte: no te eches para atrás y regreses a lo viejo de antes, a las doctrinas de antes. Mejor sigue obedeciendo, porque nuestro Padre nos protege y pelea por nosotros, ¿sí? Así como le dijo Ezequías al pueblo: no pierdan el ánimo, sean valientes, sigamos adelante, porque Yahweh pelea por nosotros. Lo mismo les digo a ustedes, y me lo digo a mí mismo también: Yahweh pelea por nosotros, no estamos solos. Nuestro Mesías actualmente es un intercesor, porque es sumo sacerdote en el cielo, en el templo que está en el cielo, como el sumo sacerdote de la orden de Melquisedec, o sea, una persona que ha resucitado y nunca va a morir. Ahí está Yeshua como intercesor actualmente. Cuando Él deje ese lugar y desciende y ponga sus benditos pies en Él, ¿en qué monte? De los olivos, se va a partir y va a entrar a Jerusalén. ¿Ok? Pues bueno, eso nos está hablando las Escrituras, y si has estado pasando tiempos difíciles, no te me desanimes. Todos estamos pasando quizás situaciones difíciles, pero recuerda esto: son oportunidades para que veamos cómo Dios está obrando. ¿Ok? Padre, te damos gracias porque no nos dejas, y si ha habido pensamiento de que nos abandonas, no es así. Perdónanos si hemos pensado de esa forma. Perdónanos si hemos pensado que nos sentimos solos. Perdónanos, Padre, porque no es cierto. No estamos solos. Tú velas por tu pueblo disperso en todas las naciones, y ahora somos tu pueblo, somos Israel. Y yo sé, Padre, que estás pendiente de cada uno de nosotros, estás pendiente de cada una de las situaciones que estamos viviendo, que estamos pasando. Y Padre, aún en esas batallas estás con nosotros y peleas por nosotros. Padre Santo, te rogamos que nos des las fuerzas y la sabiduría para que sigamos siendo fieles a ti, primeramente fieles a tu palabra en obediencia, y como dice la Escritura en Apocalipsis, que Yeshua en el final de los tiempos está con los llamados, con los escogidos y con los fieles. Padre, queremos ser fieles a ti en este tiempo. Queremos ser fieles a ti cuando vengan los tiempos de tribulación. Queremos ser fieles a ti, a obedecerte, a amarte sobre todas las cosas, porque tú nos amas y nos proteges, y nunca nos has dejado y nunca nos dejarás. Padre, gracias por amarnos, gracias por amarnos tal y como somos. Gracias por sostenernos con tu mano poderosa. Gracias por obrar milagros. Padre, estamos en espera de más milagros, porque solamente tú lo puedes hacer. Nadie más lo puede hacer. Padre, reiteramos, toda nuestra confianza está puesta en ti, Padre Santo, en el nombre de Yeshua. En nadie más,
estamos esperando solo en ti, el único Elohim verdadero, y en Yeshua quien has enviado. Padre Santo, gracias, y te rogamos por todas las 12 tribus de Israel que están dispersos. Señor, guárdalos, protege a nuestros hermanos. Te rogamos por la paz en Jerusalén, y Padre, que tu voluntad obre, que tu voluntad se haga siempre en el nombre de Yeshua. Amén. Antes de terminar, además quiero decir este comentario sencillo. Ahora que estuve allá en Israel, oigo comentarios que algunos están a favor de que sí se va a construir el templo, hay otros que dicen que no se va a construir, que se va a construir hasta que venga el Mesías Yeshua. Yo les quiero decir algo: para que se levante una gran batalla debe de haber un gran motivo. Piensen en eso, ¿o no? Sí. Debe de haber un gran motivo para decir, vamos contra todo. ¿Cómo va a ser posible? Yo quiero decirles que Israel fácilmente, con la mano en la cintura, puede tomar la explanada otra vez. Ya lo hizo, ya lo tomó, pero por cuestiones políticas la tuvieron que dejar. Pero ya la habían conquistado. Fácilmente tienen toda la tecnología para tomar otra vez y levantar el templo. ¿Qué va a pasar? Que el Señor nos los muestre. Pero yo pienso, para que haya una gran batalla debe de haber un gran motivo. ¿Y cuál sería ese gran motivo? Que tomen el lugar y establezcan el templo. Shabbat Shalom.